Bueno, pues, quisiera brindar un gran y cariñoso saludo. Hemos estado en una serie temática relacionada con la Epístola de Santiago. Hemos estado hablando sobre los valores, sobre los principios, sobre las riquezas mal entendidas. Hemos estado hablando sobre la inteligencia. Hemos estado hablando sobre la sabiduría que viene de Dios. Hemos estado hablando hacia quién iba dirigida esta carta. Y en esta oportunidad queremos también tocar un tema relevante, el cual eh, es la cuestión de la tentación. El tema de la tentación. Tema interesante. Para ello nos vamos a basar en el versículo 13 del primer capítulo de Santiago, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hay otra versión que dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Es más clara todavía la versión NBI. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie. Con este versículo de introducción nos vamos a meter en el tema de la tentación para ir presentando este mensaje. Quiero invitarte para que hagas tu estudio devocional de manera personal, principalmente volviendo al primer capítulo de Santiago, en los versículos del 13 al 18, o del 12 al 18 principalmente, del 12 al 18. Seguramente en tu Biblia puede que aparezca un subtítulo. En la mía, que es una Reina Valera, dice Victoria en la prueba. Hacia ese punto es que me gustaría que hicieras tu devoción personal, además de mirar este mensaje, puedas tener tu propia reflexión, tu propio estudio de la palabra y que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y pueda trabajar de manera personal y quizás puedas sacar mayores enseñanzas de las que podemos tener acá, que quizás es una pincelada espiritual, una pequeña meditación cristiana que quiere tocar tu corazón principalmente para que por medio de la palabra del Señor conozcas a la persona de Cristo. Por medio del Espíritu de Dios conozcas realmente quién es Dios en la persona de Jesús. Hacia eso es lo que siempre queremos apuntar. Y este tema ojalá que nos pueda servir para introducirnos. Ya entregamos el versículo de introducción, ahora pediremos la dirección del Espíritu de Dios, no sin antes recordar que tienes que hacer tu estudio personal, tienes que hacer tu estudio personal, no te quedes con lo que a lo mejor compartimos acá, porque el Espíritu quiere revelarte cosas mayores y más profundas en tu vida. Querido Padre Celestial, en primer lugar queremos compartir este mensaje tomado de tus escrituras, Señor, de tu santa palabra, principalmente basándonos en esta carta de Santiago hacia aquellos cristianos, hacia aquellos judíos de la diáspora que habían aceptado el cristianismo, pero que hoy día también la podemos llevar a nuestras propias vidas, la podemos contextualizar para nuestra propia enseñanza, no sin dejar de entender que el mensaje estaba guiado para un tipo de persona. Tú siempre quieres bendecirnos, Señor, tú siempre quieres exhortarnos, pero también siempre quieres influirnos, Señor. Siempre quieres enseñarnos. También queremos pedir de corazón que aquellos que vean estos mensajes hagan su devocional diario, ya sea con un versículo, ya sea con un par de versículos, ya sea como puedan hacerlo, Señor, en los tiempos que tú puedas trabajar en su corazón, y ya sea que a lo mejor sin tener el tiempo para hacerlo, por medio de esta meditación cristiana, el Espíritu Santo pueda trabajar en su corazón. Queremos tocar los corazones para que este pueblo
este pueblo final, este pueblo del último tiempo, Señor, quiera ser quien termine el mensaje. Asuma el compromiso de revelar quién eres tú por medio de la persona de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a hacer ese apocalipsis, la revelación de Jesucristo para cada una de las personas que necesitan conocerte, Señor. Sabemos que el tiempo es corto y quizás tenemos poco tiempo para presentar el mensaje. Quizás ya estamos en el tiempo y quizás estamos hasta fuera de tiempo, pero queremos compartir el mensaje de amor y de esperanza de que tú quieres relacionarte con nosotros por la eternidad. Todo lo agradecemos y lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, es un tema interesante. Me voy a acercar un poquito más. Perdona que me haya acercado tanto ahí a la cámara. Pero es un tema muy relevante lo que vamos a tocar hoy día y que está lleno de, de- de controversias y de misterios, rodeado de misterio. El mismo tema del origen del mal, la palabra del Señor nos revela muchas cosas, pero también hay situaciones que quedan ahí eh, también en ese sentido no se nos evidencia todo, sino que se nos ha entregado lo que sirve y todo lo que nos puede ayudar para nuestra salvación, para mantener la salvación que Cristo nos regaló por medio de su sacrificio. ¿Ya? Quizás no todo lo que podamos eh, compartir de la palabra te va a entregar plena revelación. También el Espíritu Santo seguirá trabajando en tu conciencia para mostrarte la realidad y sacarnos del poco entendimiento espiritual que tenemos. La cuestión del origen del mal siempre ha sido controversial y está rodeado de algunos elementos misteriosos. De hecho, tal vez no sea relevante lograr un conocimiento completo sobre el mal y cómo éste llegó a existir. Tenemos noción de eso. El Señor nos ha entregado eh, mensajes hacia ese punto. Eh, pero tenemos que mirarlo y es importante. ¿Cómo llegó a existir? Sobre todo debemos tener conciencia de que el mal es real y está presente en los seres humanos y consecuentemente en las relaciones que se establecen entre sí. Recuerda que también hay un mundo espiritual que a lo mejor no vemos, donde hay luchas y conflictos. La guerra espiritual es más profunda de lo que tú y yo pensamos. Estamos rodeados de potestades de bien y de mal que están luchando una lucha espiritual. Es necesario en ese sentido entonces que se tenga una comprensión madura de lo que es, por ejemplo, el mal citado por Jesús en la oración Padre Nuestro, que a veces entendemos mal ese concepto que se presenta en Mateo 6:13. ¿Por qué? En cuanto a la oración sacerdotal, intercede por los discípulos rogando al Padre que no sean quitados del mundo, sino que sean guardados del mal. ¿Se entiende? En Juan capítulo 17, verso 15. Comprender estas expresiones de Cristo como una referencia a una especie de escudo, como muchas personas lo toman, o así muchos cristianos tienen la Biblia en el Salmo 91, puesto en el Padre Nuestro, otros en el Salmo 23, en el Salmo 150, o en alguna palabra que tú crees que es un escudo protector. eh, el escudo protector nuestro es Dios con nosotros, es el Paracletos, es el Espíritu de Dios quien nos puede resguardar del mal. No una palabra en sí, o el decir, o el citar una oración, o el citar un mensaje, rezar una palabra. No, cuidado con eso, ¿ya?
No es un escudo de protección contra accidentes. Muchas veces tomamos a la palabra o tomamos a Dios como un amuleto. Cuidado con eso. eh, que puede servirnos contra lesiones, accidentes, enfermedades u otro tipo de dificultades. Es una comprensión errónea del tema. En la medida que los discípulos fueron acercándose al Señor, pudieron comprender. El Señor les enseñó a orar para tener una relación cercana con ellos. Y por eso es que el Señor lo hizo. Esto nos lleva a concluir que Jesús hablaba de otra especie de mal, es decir, aquel que habita en el mismo corazón humano, y allí encuentra alimento para fortalecerse y dominar nuestras vidas, incluso volviéndonos a llenarnos de tinieblas. Si no cuidamos nuestra vida espiritual, ni cuidamos nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Una persona madura es perseverante en las pruebas. Una persona inmadura convierte las pruebas en tentaciones. Las pruebas son enviadas hacia nosotros, no por Dios, porque Dios nos acompaña en las pruebas. Eh, es, Son trampas enviadas por Satanás. Y las tentaciones, sobre todo, es que nos conducen hacia ese punto. Alguien dijo que las pruebas son situaciones que Dios las permite para que sucedan y podamos madurar y acercarnos a Él. Dios permite las pruebas, pero Él no las envía. Y eso tiene que quedar muy claro en tu mente y en tu corazón. Ya lo vemos en el siervo Job. Las tentaciones son trampas que Satanás pone en nuestro camino para alejarnos del Señor. El secreto de la victoria en este sentido es discernir en dónde ponemos el acento y cómo podemos tomarnos en ese sentido. Las pruebas están, las tentaciones están, pero tenemos que hacer una diferencia contextual en la introducción que dijimos. O sea, el Señor no tienta a nadie. El Señor no tienta a nadie. Porque el Señor no puede ser tentado por el mal. Lo que vemos en esta afirmación es que existe un riesgo en los cristianos de pensar que Dios es que nos induce a pecar. Y a veces lo decimos. Señor, ¿por qué no me libraste de la tentación? ¿Por qué no me libraste de la prueba? ¿Por qué no me libraste de esto? El Señor no tienta a nadie. Eso es lo primero. ¿Ya? Que debe quedar claro en tu vida. No es Dios quien nos tienta, ni, pero Él nos puede ayudar en este sentido a tomar decisiones sabias en Él. Santiago tuvo conocimiento de que bajo presión algunos cristianos estaban siendo tentados a atribuir sus debilidades y deseos por el pecado a Dios. El cristiano inmaduro tiende a culpar a Dios porque finalmente cuando nosotros vemos y nos centramos en nosotros mismos, cuando hacemos en nuestra vida el centro y estamos, que mucho de lo que hemos conversado, el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio que está centrado en la persona y no en la persona de Jesucristo, nos llevará a la equivocación, nos llevará al error y terminaremos, si nosotros pensamos así, miraremos el punto en puesto en las personas. Y si vemos que las personas están condicionadas al mal, terminaremos pensando que la creación fue mal diseñada por Dios y terminaremos culpando al diseñador. Ese es uno de los puntos que tenemos que tener mucho cuidado. Las razones dadas por Santiago en su argumentación principalmente son dos.
La primera razón en este sentido es que Dios no puede ser tentado por el mal. Y esto no es difícil de entender porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Dios es luz y en Él no hay ningún tipo de oscuridad. Primera de Juan capítulo 1 lo desarrolla más profundamente. Lo podemos parafrasear, yo lo estoy mirando en el verso 5 de Primera de Juan capítulo 1. O sea, nada que pueda contaminarlo, nada puede contaminar a Dios o causar ningún tipo de mancha en su carácter, en su santidad y su justicia perfecta y plena. Es completamente inmutable, Él no cambia y Él es en la persona de Jesús lo pudimos ver que él pudo soportar todo tipo de pruebas. Incluso en el periodo en que él estuvo, siempre hablamos de las tentaciones de Jesús en el desierto, pero el Señor Jesús estuvo tentado en todo momento, incluso en el momento de la crucifixión. De ahí le gritaban, pudiste salvar a otros, pero ¿por qué no te salvas a ti mismo? Hasta en ese momento el Señor fue tentado. No solamente en el momento que hacemos mucho reparo en las tentaciones cuando el Espíritu lo lleva al desierto, pero deja que el Espíritu te lleve y te conduzca para dar las batallas. El Señor Jesús pudo vencer a Satanás en el desierto y en cada momento porque siempre se dejó guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu que nos lleve hacia donde son los campos de nuestra batalla. El pecado es una imposibilidad moral en Dios. La santidad de Dios no es relativa, es absoluta. Habacuc lo deja claramente. Tus ojos son demasiado puros para mirar incluso el mal. Serías incapaz de observar la maldad. Bueno, vemos que Habacuc en en esa expresión de, de ver la santidad de Dios, quizá él lo hace de todo corazón, pero sí el Señor tiene la posibilidad de ver y Él ve tanto nuestro buen actuar como como lo que también nosotros cometemos equivocaciones, cometemos errores, cometemos maldades y cometemos también pecados y Él ve nuestros pecados. Pero en lo que se le reveló a Habacuc, él vio la santidad de Dios y dijo, eres tan santo, tus ojos son tan santos y tan puros que ni siquiera puedes ver la maldad. Pero sí, Dios puede ver la maldad. Eso es lo que lo- el, el profeta Habacuc pudo mirar en Habacuc 1:13. Y eso también lo vemos en que Jesús pudo ver el mal, porque recuerda que la verdadera revelación de Dios es en Jesucristo. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no han visto al Padre, le dijo a sus discípulos. ¿Cierto? Eh, Siendo Dios tan opuesto al mal y al pecado, nadie puede echarle culpa a Dios por esto. La segunda razón es que la culpa de la tentación no puede ser atribuida a Dios porque Él no tienta a nadie, dice el versículo. A algunas personas les gusta citar al Génesis 22, por ejemplo, de algunas versiones como la Biblia de Jerusalén, que traen estas palabras. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham. Resulta que en este caso la traducción más correcta es Dios permitió la prueba de Abraham. Y así lo hacen las versiones más modernas de la Biblia. En Génesis 22:1. Santiago hace una determinación para la cual no hay excepción. Nadie debe atribuir a Dios el origen de la tentación. Las tentaciones sobrevienen a todos, buenos y malos, los que las vencen y los que no lo vencen. Solo podemos atribuirle esto a Satanás. Toda la obra de Dios es buena y el Señor
solamente quiere bendecir. Solamente el Señor está para bendecir al hombre. Toda obra de Dios es para regenerar al hombre y ayudarlo en sus pruebas, a sostenerlo para salvación. Dios está interesado en la salvación plena del hombre y lo vemos en su Hijo Jesucristo. El nombre de Jesús es Dios es el que salva. Recuerda que el nombre Yeshua viene de- del nombre Josué o Yeshua. De ahí viene la derivación, que fue un nombre puesto por Moisés, ya que el nombre original de Josué era Oseas, y se le pone Josué por el significado. Oseas significa salvación, pero eh, en este sentido, porque sus padres como Nun vio que prontamente venía la salvación para el pueblo. Pero Moisés cambia el nombre de Josué para Josué. Se llamaba Oseas y Josué, que viene de la misma raíz es Yeshua, que quiere decir eh, es Dios quien salva. Y de ahí proviene el nombre de Jesús también. Dios salva. Dios quiere salvarnos a todos por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde nace la tentación? Santiago entonces nos muestra dónde nace la tentación. Él dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el verso 14 del capítulo 1 dice que por nuestras propias eh, concupiscencias, sino que cada uno es tentado por su propia pasión, dice mi versión, por las propias pasiones y atraído y seducido. Cada uno de nosotros tiene una inclinación distinta, cada uno de nosotros a lo mejor es tentado de una manera distinta, cada uno de nosotros tiene tentaciones distintas y el enemigo conoce nuestras debilidades, por eso debemos cuidar nuestras avenidas del alma, nuestros sentidos. eh, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. Debemos cuidar aquellas cosas que pueden llevarnos hacia el pecar. Es muy importante en este sentido, porque cada persona a lo mejor tiene sus propias debilidades. Algunos pueden ser los juegos de azar, algunos pueden ser una tendencia hacia las adicciones, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, otras tienen otras inclinaciones, otros a decir malas palabras, otros a ofender y otros hacia el orgullo, que es el pecado más potente que existe. Cada uno de nosotros tiene una inclinación. ¿Y sabes qué? Los cristianos somos direccionados muchas veces en estas tentaciones del diablo hacia pecar por el orgullo. ¿Por qué? Porque en este sentido es uno de los pecados más profundos. En el mundo cristiano vemos que el pecado del orgullo es el más profundo, porque hemos hecho un organigrama y una forma esquemática del cristianismo que el Señor no quería. Él quería el sacerdocio de todos los creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes. No quería estos escalafones y estas pirámides que se viven en la congregación, donde si tú eres presbítero, donde si tú eres diácono, donde si tú eres sujer, donde si tú eres pastor, donde si tú eres obispo, donde si tú eres reverendo, donde si tú tienes otra, a lo mejor, posición, pero el Señor quería que todos fuésemos nación santa. Él quiere que
todos seamos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Y el Señor lo quería desde el principio. Eligió a una tribu porque fue la única. Pero si tú estudias el Éxodo, en el capítulo 18 y 19, el Señor quería que todas las tribus de Israel viviesen el sacerdocio, no solo los levitas, solamente que fueron los únicos que se restaron, y no todos, sino que una parte de los levitas se restó de la fabricación del becerro de oro en la idolatría que ellos realizaron. Pero el Señor quería que todos fuesen real sacerdocio, toda la nación de Israel fuese eh, una nación santa y cada uno un sacerdote, no solamente los levitas, sino que todos. Y eso se ha distorsionado. Bueno, no quiero salirme del tema porque Santiago no solo ve el pecado como un acto, que eso es muy importante, sino como un proceso que se desarrolla en etapas, principalmente cuatro. La primera etapa es el mal deseado y la codicia. Santiago dice que somos tentados por nuestra propia codicia, por nuestra propia lujuria, nuestra propia concupiscencia o nuestras propias pasiones, nuestra propia pulsión, como llamaríamos a lo mejor desde un punto de vista freudiano. Lo digo así porque eh, bueno, mm, tengo una formación desde la psicología también. Nuestros deseos por placer evolucionan en estas cuatro etapas. La primera, más básica, se refiere a los deseos por alimentos, salud, la vida desenfrenada y otras cosas. La segunda etapa es la aspiración hacia la riqueza. Eh, Aquí pensamos que el dinero va a garantizar la supervivencia de nuestras vidas y una buena calidad de vida. No siempre es así. Hay personas que pueden tener muchos recursos, pero están siendo heridas, maltratadas por el pecado. La tercera etapa es la búsqueda del honor y el poder, el orgullo, que es quizás lo más profundo que nos puede afectar y el pecado más terrible, la búsqueda de honor y poder. Y nos gusta controlar a los demás, eso pasa. Y la cuarta etapa aparece el deseo del conocimiento, pero un conocimiento que creemos que nos hará más felices. Mientras más orgullo tengamos, en este sentido nos vamos a confundir. La segunda etapa que dijimos que era este engaño, Santiago dice que el deseo intenso nos atrae y nos seduce gradualmente. Nos sentimos atraídos principalmente por una forma seductora. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por su propia pasión, por su propia situación, por lo que vio en su propia necesidad. Así en el Génesis, por ejemplo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar esa sabiduría. Eh, Era atrayente. En esta tercera etapa que también nombramos, el pecado consumado, cuando ya después de que pasa por nuestro pensamiento, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado. Primero está la tentación, la atracción hacia él, pero pasa sin todavía llegar al acto. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que el Señor quite nuestra mente. Por eso muchas veces el arrepentimiento, nosotros nos arrepentimos de acciones y pensamos que es un cambio de conducta, pero el cambio de mente es lo que debemos pedirle al Señor, que es la metanoia, porque si el Señor cambia nuestra mente, por poner una mente como la de Él,
nosotros miraremos las cosas de manera espiritual, eh, y no desde nuestras propias pasiones y nuestras propias interacciones. Entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido el pecado, da a luz al pecado, siendo consumado, y da luz a la muerte, como dice el verso 15. Santiago cambia la imagen de la trampa y del gancho para la figura del nacimiento de algo maldito, ¿cierto? Llamado pecado. Como respondemos en este sentido, en este punto. Ya en el Antiguo Testamento, este proceso se va presentando, por ejemplo, en Job capítulo 15, Isaías capítulo 59, verso 4. La vida cristiana es una cuestión de voluntad, no de sentimientos. ¿Sabes qué? El Antiguo Testamento no hace mucho énfasis hacia el mal y dónde proviene el mal, que es algo muy interesante. Hoy día los cristianos ponen más énfasis en que decretan, en que hacen esto, en que hacen aquello, en que pueden encontrar el mal. ¿Sabes qué? En el Antiguo Testamento incluso las cosas malas eran atribuidas a Dios, porque no había un entendimiento. Satanás es nombrado 4 veces, una de ellas como serpiente, otra como el rey de, de Tiro, que quiere llegar a ser como Dios, y en 2 ocasiones mostrado como el tentador, en Job principalmente, y después en Zacarías. No hay más en el libro de Crónicas después. Pero en el libro de Crónicas también se presenta que hay 2 puntos de vista que es, y ya lo tocamos, te invito a ver el tema, si fue Satanás o fue Dios quien invita a hacer un censo a Israel y que puso en la mente de David eso. ¿Fue Dios o Satanás hacer un censo en el pueblo de Israel? Es porque no había una noción de la maldad. Ellos entendían el concepto de la serpiente, que fue una tentación, que había alguien que los acusaba, que había un tentador, pero ellos no estaban centrados en la persona de Satanás o de los demonios. La revelación viene cuando Cristo empieza a presentar el mensaje, pero nos hemos puesto en los cristianos del nuevo pacto más centrados en el tema del pecado y en el tema de los demonios y de Satanás, que por sobre el mirar al Señor, y no hemos visto la voluntad. El mal, incluso en el antiguo pacto, se lo atribuían a Dios, pero en la revelación de Jesucristo nos da claridad de que no es Dios quien tienta, no es Dios quien nos lleva a la tentación. Bueno, por eso estamos revisando Santiago, para tener una mayor comprensión y un mayor entendimiento. El apóstol Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El mal viene dentro del hombre. Bueno, pues dijimos que íbamos a explicar 4 etapas. La cuarta etapa ya es la muerte, porque se cauteriza nuestra voluntad y el Espíritu de Dios no puede trabajar en nosotros, en nuestra mente. El Señor siempre nos está buscando, nos está buscando, nos está buscando, y nosotros muchas veces cerramos nuestro oído al Espíritu de Dios para que Él trabaje. Y ese es un pecado incluso imperdonable, como dice, de no poder escuchar al Espíritu Santo, porque nos hemos alejado tanto de la divinidad, nos hemos alejado tanto del Señor, que dice Pablo que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Romanos 6:23. Observe en este pasaje de Santiago lo que estamos viendo en el verso 15, que de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da luz a la muerte. Una cadena de eventos que comienza con la prueba y la tentación.
pero que nos lleva a caer, a pecar y finalmente a la muerte si no somos transformados por el carácter divino de nuestro Señor. Bueno, un tema que debemos seguir abordando y espero que haya quedado claro, pero principalmente que entendamos que no es Dios quien nos tienta, porque Él no tienta a nadie. Entendiendo esto y haciendo tu propio estudio, eh, podremos comprender claramente que el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.